Gracias. Y abran sus Biblias en el Salmo 84. Vamos a seguir con esta enseñanza del Salmo 84. Hemos estado hablando acerca de habitar en la casa de Dios. Este salmo de Coré, escrito por Coré, uno de los principales músicos del tiempo del templo de Salomón, era uno de los principales cantores. Así es que este hombre escribe, y como les decía la semana pasada, lo interesante es que él escribe a sus hijos. Este salmo se lo dedica a sus hijos, y esto es una bendición, hermanos, que un padre pueda dedicarle estas palabras, puede enseñar a sus hijos a tener esta bendición en sus corazones. Vamos a leer ahora del versículo 5 al 7. Hace 8 días vimos los primeros 4 versículos. Vamos a ver estos siguientes 3 o 4 versículos hasta el 8. Dice el versículo 5: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. ¿Cómo podemos tener, hermanos, y disfrutar el gozo de habitar en la casa de Dios? Hace 8 días dijimos que se necesita primero tener un deseo auténtico, tener ganas de venir. No venir porque pues es domingo y porque me traen. Necesito tener el deseo, que el deseo nazca en mi corazón de venir a alabar al Señor. Necesito tener un corazón sencillo, con humildad. No puedo venir a la casa de Dios con soberbia, con altivez. Tengo que venir con un corazón sencillo, dispuesto a recibir de parte de Dios. Y tengo que saber también que la Biblia me llama bienaventurado cuando yo aprendo a habitar en la casa de Dios. Y dijimos que los bienaventurados somos los que estamos más tiempo en la casa de Dios. Los que venimos a trabajar, los que venimos a servir, los que llegamos tempranito el domingo en la mañana, los que nos vamos al último, los que entre semana tenemos que venir a hacer algo o alguna reunión. Esos son los bienaventurados, los que habitan en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5, porque perpetuamente te alabarán. Cuando estamos aquí, estamos escuchando alabanzas, estamos trabajando, estamos hablando de las cosas de Dios. Yo estoy trabajando con los varones, estamos en la cocina y los estoy ministrando. Me están preguntando cosas de la Biblia, estamos hablando de cosas del Señor y estamos aprovechando el tiempo. Así es que los que habitan en la casa de Dios, los que están más tiempo en la casa de Dios, son bienaventurados por tener más tiempo en la presencia de Dios. En la siguiente parte de este salmo nos empieza a hablar entonces de una serie de beneficios, y hoy vamos a hablar de beneficios que encontramos o que recibimos cuando ese gustito especial que tenemos por la casa de Dios, por habitar en la casa de Dios, no solamente por un compromiso, no por satisfacer necesidades, sino porque amamos la presencia de Dios. ¿Por qué viniste? Pues porque tengo ganas de estar en la casa de Dios, porque amo la presencia de Dios, sin importar mis circunstancias, sin venir con una motivación de conveniencia, sino por el puro gusto de saber que soy hijo de Dios. Y voy con la iglesia a alabar a Dios. Me vengo a gozar en la presencia del Señor. Vamos a hablar de estos beneficios que encontramos al habitar en la casa de Dios. Hay muchos beneficios. ¿Sí pudiste? Qué bárbaro, Ramón. Un aplauso a Ramón. Todo un maestro de la tecnología, Ramón. Vamos a hablar acerca de estos beneficios, hermanos, que encontramos en estos versículos que leímos, acerca de habitar en la casa de Dios. Hay muchos beneficios, cientos de beneficios. Menciónenme algunos. ¿Qué beneficios hay de ser parte de la familia de Dios? ¿Quién me dice alguno?
¿Qué beneficio tenemos? Vida eterna, bendición de Dios, ¿qué más? Prosperidad de parte de Dios, ¿qué más? Sanidad, perdón, ¿qué? Fortaleza, sanidad y santidad también, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro beneficio tienes de ser parte de la casa de Dios? Paz, qué bonito. ¿Qué más? Salvación, Chuy. Los tacos, fíjense, no, en serio, hermanos, qué padre es convivir con el pueblo de Dios, ¿a poco no? Esa es una bendición. Mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el libro de Hechos, capítulo 2, habla de que la iglesia compartía el pan, los tacos, pues, ¿verdad? Con alegría y sencillez de corazón. Qué rico beneficio. ¿Qué otro beneficio hay? La amistad sincera, ¿verdad? En la casa de Dios. ¿Qué otro beneficio hay? Paz. Vencer el miedo es un beneficio que tenemos al estar en la casa de Dios. ¿Alguien más? El amor, el gozo. Muchísimos beneficios, hermanos. Muchos beneficios que podemos recibir al estar en la casa de Dios. La esperanza de la resurrección, la promesa del Espíritu Santo, esperar la segunda venida de Cristo. Tenemos mientras tanto gozo, paz, abundancia, vida eterna. Tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado. Pero continuando con la idea que nos presenta Coré en el Salmo 84 y del gozo de habitar en la casa de Dios, el salmista resalta tres grandes beneficios en estos versículos que podemos recibir cuando aprendemos a decir con todo nuestro corazón: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Primer beneficio es que vamos a recibir fuerza espiritual. Fuerza espiritual. Versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado habla de ser feliz, gozoso. Cuando en la Biblia encontramos bienaventuranzas, significa algo más. No es solamente una felicidad humana, no es un estado de ánimo. Significa que estás recibiendo una gracia especial de parte de Dios para tu vida. Una gracia especial de parte de Dios para continuar con nuestra vida mientras llegamos a la redención eterna. Jesús usó este término de bienaventurados en el Sermón del Monte, enfatizando la gracia de Dios que vendrá sobre aquellos que siguen sus caminos. Vamos a verlo rápidamente. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, es decir, la gente tranquila, la que no se exalta, la que no grita, la que no es violenta, la gente que tiene dominio propio. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense, hasta por ser perseguidos hay una bienaventuranza. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, el mundo te va a poner que hagas todo lo contrario a lo que quiere el Señor. Pero cuando yo entiendo que yo soy bienaventurado porque lo aprendí en la casa de Dios, que más vale ser un hombre no violento, sino un hombre tranquilo, apacible, ¿verdad? En el mundo apenas me decían algo, me insultaban y ya me prendía yo como cerillo, ¿no? Y que no se me pusieran porque de un guantazo los mandaba abajo de la silla. Ya no puedo hacer eso. Ya no puedo hacer eso,
Porque ahora el Señor me está diciendo que yo voy a ser bienaventurado si logro tener dominio propio. No levanten la mano, pero ¿cuántos aquí eran así? Sí, broncudos así. ¿Qué? 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 Pues qué. Y a la primera, ¿verdad? ¡Pam! Cachetadón y suéltate y vente. En la primaria, en la escuela, hasta nos aventaban, ¿verdad? Y va a haber pleito, y vengas y vámonos al terreno de atrás, porque ya iba toda la bolita, ya están los otros dos bravucones. Y las películas y las novelas y las series y en todo lado se promueve esa cultura de violencia, de arreglar todo a golpes, de ser enojones, de no dejarte, no te dejes, tu hombría, que no te humillen, y el hombre se embalontona y sopas y empieza ahí. Y ahora las mujeres pues no se pueden quedar atrás, y ahora las mujeres también se avientan cada pleito, se agarran de las trenzas y ahí están. Y a ver quién jala la otra mano. Bienaventurados los mansos, los que tienen dominio propio, los que saben controlar su temperamento, los que no se dejan embaucar con ese tipo de cosas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no los que se hacen justicia por su propia mano, no los que quieren tomar la justicia en sus manos, sino los que esperan en el Señor. Así es que 1000 años antes, hermanos, este hombre llamado Coré escribe esta bienaventuranza, y él dice: bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros: ¿sobre quién están nuestras fuerzas? ¿Sobre quién están nuestras fuerzas? ¿Sobre nuestras propias capacidades? ¿Confío más en mi negocio? ¿Mi confianza o mi fuerza está puesta en mi esposo o mi esposa? ¿Sobre mis hijos? ¿Sobre los amigos? ¿En qué o en quién está basada nuestra confianza? Y hermanos, seamos honestos cada uno. Porque se oye muy romántico decir: no, yo confío en Dios. ¿En verdad confías en Dios? ¿En verdad confías en Dios? Job decía que confiaba en Dios. Y todo el mundo lo conocía en aquel tiempo porque era un hombre justo y temeroso de Dios. Y se acuerdan en la historia de Job lo que el diablo le dijo a Dios: ¿acaso teme Job de balde a Dios? Mira cómo lo tienes. Le tienes todo lo que necesita. Está rodeado de lujos. No le falta nada. Tiene esposa, tiene hijos, tiene hijas. O sea, es muy fácil decir que confías en Dios cuando tienes todo. Es muy fácil decir cuando no te falta nada, decir: no, sí, mi fuerza está puesta en Dios. Pero cuando la vida te empieza a quitar cosas, te das cuenta realmente en quién está tu confianza. Cuando la vida te quita a tu esposo, ¿en quién estaba tu confianza, hermano? Cuando la vida te quita a tu esposa, ¿en quién estaba tu confianza, hermano? Cuando la vida te quita a tus padres, ¿en quién estaba tu confianza? Cuando la vida te quita el negocio, ¿en quién estaba puesta tu confianza? Es muy fácil decir confío en Dios cuando tengo todo. Pero el que habita en la casa de Dios, el que ha aprendido a gozarse en la casa de Dios y a conocer a Dios, sabe que su bienaventuranza viene por poner en él sus fuerzas independientemente de lo que pase alrededor. ¿Pueden decir amén? ¿Qué es lo que más valoras en este momento? Cada quien pregúntese ahí. Tu trabajo, tu casa, tu familia, tu esposo, tu esposa. ¿Y si te faltara? ¿Seguirías confiando igual en Dios? ¿Seguirías diciendo igual, mi confianza está puesta en Dios? ¿O tu fe se va a quebrantar y se va a debilitar toda? Hay una gracia especial de Dios sobre aquellos que aprenden a poner en Él sus fuerzas, pero solamente hay una manera de poder hacerlo. Y aquí es donde entra una condición
para esta bienaventuranza. La segunda parte del versículo dice, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Ven? Díganlo conmigo en voz alta. En cuyo corazón están tus caminos. No cualquiera. La gente religiosamente dice, yo confío en Dios, y hay primeramente Diosito, y Diosito me va a sacar adelante de esta, y hay primeramente mi Dios. No, así no funciona. Para que yo pueda decir que tengo confianza y mis fuerzas están en Dios, primero tengo que aprender a andar en sus caminos. Y para poder andar en sus caminos, tengo que conocer sus caminos. ¿Y dónde voy a conocer sus caminos? En la casa de Dios. Por eso anhela mi alma ardientemente los atrios de Jehová. Porque vengo a conocer los caminos de Dios, porque yo quiero ser bienaventurado al poner mis fuerzas en Dios. Pero no puedo poner mis fuerzas en un Dios que no conozco, en un Dios que no sé cuáles son sus caminos, en un Dios que no sé qué es lo que va a hacer, porque en cuanto Dios no conteste o no haga las cosas como yo quiero, entonces voy a renegar de Dios y me voy a volver totalmente ateo y a decir, es que ese Dios me quedó mal. Perdí mi tiempo en esa iglesia. Mi problema no se solucionó. El problema no fue la iglesia. El problema no fue Dios. El problema es que no entendiste los caminos. Y por eso venimos aquí, hermanos, a aprender los caminos de Dios. Si esos caminos de Dios no están en nuestro corazón, no podemos tener en él nuestras fuerzas. Y cuando hablamos de poner en nuestro corazón, hermanos, como les digo, no es esto de manera poética ni romántica. Es una manera real. Es el modelo perfecto, que cada decisión de mi vida está basada en oración, sabiendo que Dios me está respaldando. Esa es la bienaventuranza. No tomas decisiones al garete, no tomas decisiones por tomar, no tomas decisiones basadas en consejos de amigos o de familias o de parientes. Antes de hablarle a tu mamá para preguntarle qué puedes hacer con tu marido, híncate delante de Dios. No le hables a la suegra, primeramente Dios. ¿Me entienden? No le hables al compadre. No busques, vamos a hacer un negocio y qué tranza, no, pues míralo. No. Primeramente los caminos de Dios. Cada decisión en nuestra vida, hermanos, cada decisión que tomamos tiene que estar avalada por Dios. Tiene que haber tiempo de oración, tiene que haber tiempo en la presencia de Dios para tener la seguridad de que mis fuerzas están en Dios, no en mí, ni en nadie a mi derredor. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en lo que tú crees que está bien. Es que yo creo que esto está, me late, pero me late que mira, hasta se me está. No es que te lata. Es que tiene que ser algo que tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y tienes que tener la confirmación de parte de Dios en oración. El problema, hermanos, es que nosotros somos de tomar decisiones. Sí. Decía mi abuelita, mata el pollo y pon la mesa. Y casi todos somos así. Viene una situación a nuestra vida y queremos tomar una decisión rápida. No nos tomamos el tiempo de llevarla a la presencia de Dios, de poner nuestras fuerzas en Él, de sentirnos bienaventurados. Y cuando Dios nos da la paz, que fue un beneficio que mencionaron varios aquí, cuando Dios me da la paz respecto a la decisión que voy a tomar, entonces tomo la paz, tomo la decisión. Si no siento esa paz, no tomo la decisión. ¿Cómo puedo saber? Déjenme decirles algo muy práctico. ¿Cómo puedo saber que esa paz que yo siento es verdadera? Cuando a la gente que realmente me conoce, que por lo general es mi pareja, mis hijos, se los comparto y ellos están de acuerdo. Cuando tomo una decisión y se la comparto a mi esposa, espero a ver qué responde ella. Si de pronto ella dice no,
Si ella dice, ¿sabes qué? Ya oré y yo siento que no va por ahí la cosa. Mejor espérate, detente. Varón, escucha. Yo no sé qué les puso Dios a las mujeres, pero les puso algo que no nos puso a nosotros. Les puso una sensibilidad muy especial y por eso le llama que era ayuda idónea. Cuando vio al hombre dijo, le falta algo. Ah, ya sé, pum, la mujer. Pero no era la mujer solamente para tener compañía y para tener sexo y para reproducirse. A la mujer le puso otras cosas que a nosotros no nos había dado. Y una de esas cosas es esa percepción especial que la mujer tiene de anticiparse a lo que va a pasar y lo que puede suceder. No sé cómo funciona eso, pero funciona. Y yo después de muchos golpes y descalabros aprendí a escuchar a mi esposa. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una de mis grandes ideas y la llevo en oración, ya la última le digo, Señor, ahí viene la prueba de fuego. Ahí voy para arriba, Señor, con la prueba de fuego. Oye, Rosy, ¿qué pasó? Está aquí cocinando. Fíjate que quiero hacer esto así. No. ¿Qué crees? ¿Lo hago? No. Tengo 2 horas orando. Y vengo aquí contigo para que me avales. No, no te va a salir. Va mal. No va por ahí. Cuando yo he dicho, lo voy a hacer de cualquier manera, sale mal. Y no es que me echó la maldición. Es que por algo Dios nos hizo complementarios, hermanos. Para saber dónde está la bendición de Dios, habla con la gente, no los que te van a decir que sí nada más. Habla con la gente que sabes que puede cuestionar lo que quieres hacer y que te pueden ayudar a tomar una decisión más sabia o esperar el tiempo. A lo mejor sí es la decisión, pero no es el tiempo. A lo mejor hay que esperar un poquito más. Y ese tipo de decisiones, hermanos, nos llevan a esta bienaventuranza. Poner en Dios nuestras fuerzas significa eso. Confiar plenamente que Él va a respaldar lo que nosotros vamos a hacer. Así es que el primer beneficio de habitar en la casa de Dios, tendremos la gracia de Dios sobre nuestra vida si aprendemos a depender de Él. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Pues en la casa de Dios. Aquí es donde vamos a aprender. Segundo beneficio, versículo 6. Muy interesante este beneficio. Dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Segundo beneficio que tenemos de habitar en la casa de Dios es que vamos a poder transformar las circunstancias. Transformar las circunstancias. Después de que hemos aprendido a poner nuestras fuerzas en el Señor, que estamos aprendiendo a andar en sus caminos, entonces vamos a poder enfrentar cada situación todos los días. El hecho de ser cristianos no nos aparta de la prueba, no nos aparta del dolor, no nos aparta de la enfermedad, no nos aparta de perder seres amados, no nos aparta del valle de sombra de muerte, no nos aparta de los conflictos matrimoniales ni de las broncas con nuestros hijos. El ser hijo de Dios no me exime de ninguna de esas situaciones que pasan normalmente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que todavía vive bajo la condenación del pecado. La diferencia, hermanos, no es lo que vas a pasar, no es lo que estás viviendo, no es lo que sucede en tu vida, sino cómo lo enfrentas. ¿De qué manera lo estás viviendo? ¿De qué manera lo estás pasando? Puedes enfrentar todas estas situaciones de la vida con miedo, con desesperación, con dolor, buscando soluciones por acá, por allá. Y mucha gente cuando pasa por esas situaciones, lo primero que hacen es alejarse de la casa de Dios. Gravísimo error. Empieza a haber problemas, conflictos, lo primero que hacen es se dejan de congregar. Gravísimo error.
Gravísimo error. Y después de que ya se cansaron de luchar en sus propias fuerzas, regresan todos heridos, lastimados, buscando ayuda. Y sí, el Señor les va a ayudar, por supuesto. Y la iglesia está para recibir a los heridos. Pero como decía el hermano Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿Por qué no mejor desde el principio buscar la voluntad de Dios? ¿Por qué no desde el principio mejor andar en los caminos de Dios? ¿Para qué nos apartamos a buscar lo que no nos va a ayudar? Fíjate lo que dice Coré. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian. ¿En qué? En fuente. En fuente. La Biblia en inglés dice atravesando el valle de Baca, the Valley of Baca. Era un valle que a ciencia cierta geográficamente no se tiene ubicado de acuerdo a los arqueólogos bíblicos, pero se piensa que era un valle que estaba por el área del Líbano, por donde ahora es el Líbano. Estaba ese valle, que era un valle seco, desierto, feo, que se tenía que atravesar para ir a otras ciudades. Así es que dice, cuando atraviesan este valle de Baca, el valle de lágrimas le llamaban también. Baca significa en el idioma original llanto, lamento, lágrimas. Dice, cuando atraviesan ese valle lo convierten en fuente. Ese valle así de feo como es, en la época de lluvias, según dicen los escritores, en la época de lluvias esos valles reverdecen y se ponen muy bonitos cuando empieza a caer la lluvia, pero en tiempo de sequía son horribles. Así es que aquí le está diciendo el salmista Coré, está diciendo, cuando atraviesan ese valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Segundo beneficio de habitar en la casa de Dios. Dios te da el beneficio de transformar tus circunstancias. ¿De qué manera? ¿De qué manera puedes cambiar una circunstancia? Piensa en algún problema que tengas ahorita, en alguna preocupación que puedas tener ahorita, en algo que a lo mejor te ha estado causando lágrimas. Piensa en algo, una situación que esté pasando en tu vida. ¿Cómo puedes cambiar? ¿Cómo puedes convertir ese problema? ¿Cómo lo puedes convertir en una fuente? ¿Cómo lo puedes convertir en una fuente? Déjenme darles un ejemplo. Lo más seguro es que pensaste, si es una enfermedad, la fuente en que lo puedo convertir es en salud. ¿Verdad que sí? Suena bien. Y sí, sí puede ser. Si es un problema financiero, lo puedo convertir en que haya trabajo, dinero suficiente para sacar ese problema financiero. Y está bien. Eso es lo que pide normalmente nuestra carne. Pero, ¿alguien acaso pensó que esta enfermedad, que este problema, que este conflicto, que esta tristeza, esta tribulación que estoy pasando sirva para que mi fe crezca y que dure este problema hasta que yo entienda los caminos del Señor o hasta que aprenda a aprender para qué el Señor me puso en este camino? Ay, no, eso no gusta, ¿verdad? Pablo decía, tengo un aguijón en mi carne, un emisario de Satanás que me abofetea de día y de noche, y ya le pedí al Señor 3 veces que cambie mi situación. Ya le pedí 3 veces que lo quite de encima de mí. Y por toda respuesta recibo, bástate mi gracia. ¿Qué le costaba al Señor agarrar ese emisario de Satanás y quitárselo a Pablo de encima? ¿Le costaba algo al Señor? No, no. Mismo Pablo pudo haber tenido la autoridad de decirle a ese emisario, fuera de aquí. Sí. Y a lo mejor lo hizo y no funcionó.
Y cuando se le atravesó una muchacha endemoniada, Pablo la reprendió y el espíritu salió. Y cuando lo mordió una serpiente, Pablo se la sacudió y la serpiente no le hizo nada. Pero esa situación no se la podía quitar Pablo de encima. Y el Señor le contesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios necesitaba que Pablo estuviera en medio de esa situación difícil, que le estaba causando dolor a él. No sabemos qué era, pero le estaba causando incomodidad. Las circunstancias que estás pasando, hermano, hermana, ¿crees que Dios la puede usar para fortalecer tu fe? ¿Crees que Dios no te la ha quitado o no te la ha resuelto porque necesita que aprendas a depender más de Él y a confiar en Él? ¿Será que Dios necesita todavía que aprendamos a decir, como dijo el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales? Y ahí podríamos decir, y aunque yo siga batallando con esta enfermedad, y mis hijos, por más que los entrego al Señor, no entienden, y aunque mis problemas en el trabajo se agudicen, y mi matrimonio parece que no tiene solución, y mis finanzas nomás no mejoran por más que trabajo hasta los domingos, aún así, versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Atravesando una circunstancia difícil, la cambias en gloria a Dios. A lo mejor la situación no se va a solucionar. A lo mejor la enfermedad no se va a ir tan rápido. A lo mejor el problema con tus hijos no se va a solucionar tan rápido. Pero lo que sí tienes el poder de hacer cuando estás en la casa de Dios es transformar eso en una bendición que te va a fortalecer y te va a levantar y te va a afianzar para la vida eterna. Ese es el poder que el Señor nos da. Ese es un beneficio de estar aquí. Todos los que estamos aquí, hermanos, y que persistimos a lo largo de años y de generaciones buscando la presencia de Dios, desarrollamos este beneficio, desarrollamos esta habilidad de parte de Dios. Los problemas de la vida los convertimos en oportunidad de predicar el evangelio. Aún la misma muerte de alguien cercano a nosotros lo ocupamos y lo usamos para predicar el evangelio y difundir la fe que tenemos en Cristo Jesús. Atravesando el valle de lágrimas, lo transforman en fuente, pero pone también una condición. Dice, cuando la lluvia llena los estanques, cuando la llenura del Espíritu Santo llena todos los depósitos de tu alma, de tu espíritu, cuando la lluvia de su presencia se derrama, como cantamos hace rato, y se desborda de tu vida en medio de situaciones difíciles, has aprendido a decir, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Cuando estamos en medio de situaciones difíciles, hermanos, es cuando tenemos que buscar a Dios. Es cuando tenemos que estar aquí. Es cuando tenemos que estar aquí. Yo escucho a muchos hablarme de situaciones que están pasando y yo dentro de mí, mientras me lo platican, digo, ¿y dónde estás los domingos a las 10:30 de la mañana? ¿Dónde estás cuando es hora de buscar la presencia de Dios? ¿Dónde estás cuando la iglesia está reunida y no te veo en la reunión? Está bien, me mandas mensajitos y pastor, ore por mí porque me está llevando el pingo. Está bien, lloro por ti. Pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, que tu alma anhele ardientemente los atrios de Jehová. ¿Cómo vamos a salir de esa situación? ¿Cómo vamos a atravesar ese valle? ¿Cómo lo vamos a convertir en fuente si los estanques están vacíos? Si no hay lluvia del Espíritu Santo sobre tu vida. Estamos aquí y empieza la alabanza, hermanos. El Espíritu Santo empieza a derramarse. No lo crees, no lo ves, no, a lo mejor no lo sientes, pero es una verdad.
El Espíritu Santo empieza a descender en medio de nosotros, se activa. Cuando la alabanza empieza, hermanos, el Espíritu Santo empieza a moverse en medio de nosotros de una manera especial. Y entonces la lluvia empieza a llenar los estanques. Y cuando los estanques están llenitos y llega una situación difícil, tienes entonces el beneficio de poder cambiar ese valle de lágrimas por una fuente que salte para vida eterna. Porque el estanque se llenó, porque está lleno de la presencia de Dios. Como cristianos, hermanos, tenemos que aprender a vivir de manera permanente en la presencia de Dios. Hay muchos cristianos que viven nomás de oración, nada más cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, es cuando se acuerdan de que hay que orar. Pero no desarrollan una vida de oración, no desarrollan una vida continua en la presencia de Dios. Tercer beneficio, versículo 7. Recibir poder del Espíritu Santo. Recibir el poder del Espíritu Santo. Léanlo conmigo en voz alta. El versículo 7 dice: irán de poder en poder. Verán a Dios, ¿dónde? En Sión. Verán a Dios en Sión. Pablo lo dice de esta manera en 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados ¿cómo? De gloria en gloria, de poder en poder, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Iremos paso a paso en nuestra vida cristiana, hermanos. Iremos de victoria en victoria. Amados, no es una carrera de velocidad. La vida cristiana es una carrera de resistencia. No se trata de ver quién llega primero, se trata de ver quién llega de poder en poder. Y la condición que pone el versículo 7 dice que tenemos que ver a Dios en Sión. ¿En dónde? En Sión. ¿Qué significa esto? ¿Qué es Sión? Sión para Coré era la ciudad de Jerusalén. ¿Y en qué punto de la ciudad de Jerusalén creen que está pensando Coré para encontrarse con Dios? En el templo. En el templo. Cuando él está pensando de ver a Dios en Sión, está pensando en el lugar de reunión, en la casa de Dios, donde el Señor se va a manifestar y le va a hablar a su pueblo. Es la única manera de poder ir de poder en poder caminar en el Señor. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Coré está pensando en la casa de Dios. Hermanos, cuando vemos que el mundo está presionando cada vez más para que los cristianos dejen de congregarse y de involucrarse activamente en la obra de Dios. Esta semana en mi Facebook compartí un escrito que leí de un hermano americano, lo puse en español, ojalá lo puedan leer algunos, y habla de esto. Es un hermano de Tennessee, está hablando de esto precisamente. Hay una presión tremenda para que la iglesia deje de reunirse. Es una presión tremenda y lo hablé también, grabé el podcast con el hermano Luis Rodríguez esta semana, próximamente va a salir, y hablábamos de eso, de la presión tan grande que hay para que los cristianos dejen de congregarse, que dejen de involucrarse activamente en la obra de Dios. Pero la palabra nos recuerda todo el tiempo, hermanos, la importancia del poder que Cristo le dio a la iglesia para establecer su reino. No se lo dio a Pedro, no se lo dio a Pablo, se lo dio a la iglesia. Para poder avanzar en contra de las tinieblas, el poder le fue dado a la iglesia. Es un poder no para hacernos ricos,
No nos dio ese poder para empoderarnos. No nos dio ese poder para juntarnos a pasarla bien. Nos dio el poder para que como iglesia, como cuerpo, podamos cumplir con el propósito que Él nos dio. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué nos da ese poder? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios es para establecer su reino, hermanos. No es para nuestro provecho personal. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia de Dios venía y el poder lo usaban para dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hechos 6:8, cuando Esteban está a punto de morir, dice Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y ese poder lo llevó a morir apedreado, hermanos, a Esteban. Romanos 1:16, todos lo sabemos casi de memoria. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es poder de salvación para todo el mundo. Es un poder. Y está diciendo el salmista que los que habitan en la casa del Señor, los que anhelan ardientemente estar en la casa de Dios, irán de poder en poder y podrán ver a Dios en Sión. El habitar en la casa de Dios de manera permanente, asistiendo, escuchando, trabajando, colaborando, aprendiendo la palabra, hermanos. Eso nos va a llenar del poder. No para beneficio nuestro, sino para que el reino de Dios se establezca en este mundo. Y un día veremos a Dios en Sión, en la nueva Jerusalén, en la eternidad. Para eso es el poder del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ese poder es para eso, hermanos. Mucha gente quisiera tener poderes para poder a lo mejor ayudar a las personas o para... Yo de chiquito decía, yo quisiera ser como el hombre invisible cuando vi la película, ¿no? ¿Qué harías si fueras el hombre invisible? Pregunto a la respetable audiencia. ¿Qué harías si tuvieras el poder de hacerte invisible? ¿Para qué lo usarías? Yo de chiquito decía, si era invisible, yo me metí a un banco y me sacaba una buena feria. La verdad. ¿A qué les digo que no? Sí. Si tú tuvieras el poder de hacerte invisible, ¿para qué lo usarías? Si tú tuvieras el poder de con la mirada neutralizar a alguien, ¿a quién neutralizarías? Cuando ves ahora todos estos videos que están pasando de tanta gente haciendo violencia y asaltando y robando, y ahora con tantas cámaras en todos lados, ¿no te entra una impotencia así cuando ves, ay, mira nomás cómo dejó a esta pobre mujer, le quitó su carro, le quitó su bolsa y se fue corriendo? ¿No te entran así ganas santas, así como decir, si yo pudiera en el espíritu me iba y agarraba a este? ¿Para qué usaríamos poder si Dios nos diera poder? De ese tipo de poder. Ya nos hubiéramos acabado el mundo, ya lo hubiéramos destruido el mundo. Ayer vimos la película, por cierto, no sé si ya la vieron, la película de Oppenheimer. Tiene un par de escenas feas, pero en sí el tema es interesante. El hombre que hizo la bomba atómica, el hombre que logró juntar a todos los científicos para armar la bomba atómica que destruyó Hiroshima y Nagasaki al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y el hombre al final, al principio muy emocionado por lo que estaba haciendo, ¿no? Pero al final el hombre se arrepiente. Dice, ¿qué fue lo que hice? Creamos la destrucción del mundo. Tenía un poder y usó ese poder militarmente y después se arrepintió. Dice, creamos la destrucción del mundo. Y efectivamente, desde 1947 hasta hoy, el mundo vive con el alma en un vilo porque todo el mundo ya tiene ojivas nucleares y en cualquier momento se desata una guerra nuclear. Si Dios te diera poder, ¿para qué lo usarías? ¿Lo usarías para extender su reino? ¿Para predicar el evangelio?
¿Lo usarías para que mucha gente conociera que Jesucristo es el Señor y que Él es el Salvador del mundo? Bueno, pues déjame decirte que Dios nos dio ese poder. Tenemos ese poder. Cristo ya nos dio ese poder, el Espíritu Santo nos dio ese poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Hechos 2 empieza diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el aposento alto, y de pronto, repentinamente, se oyó un estruendo como un viento recio que soplaba, y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Hoy, más de 2000 años después, aquí estamos nosotros, hermanos, y hemos sido llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hace rato el Espíritu Santo nos ministró, hace rato el Espíritu Santo se movió en medio de nosotros y nos puso esos beneficios que Coré está hablando para nosotros. 4 beneficios claros. Tenemos que buscar, hermanos, el tener en el Señor nuestras fuerzas. Pasa, Fer, por favor. Tenemos que buscar el tener en el Señor nuestras fuerzas. El poder cambiar la forma en que vemos nuestro entorno y caminar en la vida cristiana de poder en poder. Estos beneficios, hermanos, el pensar en estos hermosos beneficios que muchas veces la gente que no conoce del Señor no los entiende, pero el cristiano los entiende. El cristiano los entiende. ¿Cómo puedo hacer que el dolor, el problema que tengo en este momento se convierta en una fuente de bendición? Solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Cada milagro que hizo Jesús cuando caminaba en la tierra cambió la vida de mucha gente. Era una circunstancia desfavorable para el que estaba enfermo, pero la gente alrededor era cambiada por la circunstancia de esa persona. Mucha gente puede ser cambiada por la circunstancia que estás pasando, por la forma en que le estás enfrentando. ¿Cuántos cristianos que han pasado por enfermedad y al final han sucumbido ante la enfermedad y han muerto, dejaron un testimonio de que en medio de esa enfermedad Dios los estaba fortaleciendo y mucha gente fue bendecida? Recuerdo al pastor Manuel de la Garza, el papá de Jonathan, que estuvo hace años con nosotros aquí. Él era obispo de una de nuestras regiones, California Norte, y yo acababa de estar con él. Y un cáncer mortal rápido se lo llevó. Pero antes de morir, él todavía juntó a toda su familia, primos, tíos, hermanos, sobrinos, y grabó una canción preciosa que habla acerca de la paz en medio de la tormenta. El hermano se estaba muriendo. El hermano ya casi no tenía aliento de vida y cantó y bendijo a mucha gente. Hubo otro cantante, ¿cómo se llamaba? Julio Melgar, que también falleció y ya flaquito, muriendo, apenas si tenía voz para hablar y dando testimonio de todo lo que Dios le había bendecido. Hermanos, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Cuando el Espíritu Santo ha llenado tu vida de tal manera que los estanques están rebosando, cualquier situación que atravieses la vas a convertir en bendición, la vas a convertir en gozo, la vas a convertir en predicación, en testimonio, en fe para alguien más que está pasando por eso. De eso se trata estas bienaventuranzas. De eso se tratan estos beneficios. De eso se trata anhelar ardientemente los atrios de Jehová. De eso se trata. A eso venimos, hermanos. A que la palabra de Dios nos sature, a que la palabra de Dios nos llene y nos cambie. Porque el mundo nos quiere llevar al revés. El mundo quiere que reniegues de Dios. El mundo te está diciendo como la mujer de Job:
¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. El mundo nos los está diciendo. Mira cómo te fue. Decías que confiabas en Dios y mira a tus hijos. Decías que confiabas en Dios y mira tu diagnóstico que te acaban de dar. Decías que confiabas en Dios y mira tu matrimonio. Y tú decías que confiabas en Dios. Te acaban de correr del trabajo, papá. Maldice a Dios y regrésate al mundo. Pero el que anhela ardientemente los atrios de Jehová es el que ha aprendido a decir: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y cualquiera que sea la circunstancia se va a transformar en una fuente. Y el Señor me va a dar el poder para salir de esta. Y me va a dar el poder para salir de la que sigue. Y voy a ir caminando de poder en poder. Y voy a ir siendo transformado de gloria en gloria. En la misma imagen como por la presencia de Dios. De eso se trata habitar en la casa de Dios. De eso se tratan los beneficios en la casa de Dios. Pónganse de pie, hermanos, oramos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos.